El día de hoy, 29 de enero del 2024, es para llamar la atención de los mexicanos honrados, libres y pensantes que no están de acuerdo con el sistema comunista que López va a imponer a través de su corcholata Sheinbaum, porque ya no le alcanza el tiempo para cristalizar su cuarta transformación, que es un sistema comunista que se ha convertido en un dictador de facto con fachada constitucional, a efecto de parar a este desarmado, autoritario y arbitrario farsante presidente que ha traicionado a la patria en base a las siguientes consideraciones que fueron motivo de acusaciones del señor Jorge Ramos, quien por quinta ocasión se presentó al circo de López para volverle a insistir en que México es el país más violento, que no se puede ejercer el periodismo, que su política de abrazos y no balazos fracasó y que qué es lo que va a hacer o recomendar a su sucesor. Y para estar en contexto me permito exhibir el siguiente video. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. Tú dices unido o sumido. Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente: si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta. Bueno, lo cierto es que López es un presidente fracasado, no solamente su gobierno, y que además, a no poder defender lo indefendible de que el país se encuentra inmerso en un mar de sangre, porque López entregó la nación a la delincuencia organizada, López utiliza el mismo pretexto muy sobado, por cierto, de que tiene otros datos, y como no pudo replicar a Jorge Ramos con verdades, sino con tablitas estadísticas a modo que tiene López, y que además yo quiero corregir los datos de Jorge Ramos, porque los datos que dio fueron oficiales del mismo gobierno. Sin embargo, los datos reales son más de 176,625,000 muertes dolosas, de muertes de periodistas son más de 60,
de desaparecidos son más de 100,000. Una prueba de que López no quiere aceptar es que corrió a la responsable de la búsqueda de desaparecidos y entonces él asumió la responsabilidad para maquillar los datos y hacer menos desaparecidos con el cuento de que habían encontrado a muchos de los que estaban en la lista de desaparecidos. En fin, que Jorge Ramos se queda muy corto de la verdadera pérdida de personas, así como de los desaparecidos y levantados o secuestrados, como quiera llamársele. Y en esas condiciones, López, lo fundamental, se niega a reconocer esos datos delincuenciales y además niega que su política de abrazos y no balazos no esté funcionando. Y la única realidad, y es el objeto de mi video, de este comentario, es de que López está listo para someterlo a una denuncia penal por el delito de traición a la patria, según lo tipifica y sanciona el artículo 123, fracción primera del Código Penal Federal, el que señala que comete el delito de traición a la patria a aquel mexicano que atente contra o que realice actos contra la soberanía, contra la independencia y contra la seguridad de la nación mexicana, para someterla a una persona, grupo de personas o a un gobierno extranjero. Y en este caso es indudable, y aquí quiero llamar la atención, que López está sometido a la delincuencia organizada, o sea, a un grupo de personas, y está poniendo en riesgo la independencia, la soberanía y la seguridad nacional, porque más de 176,625 muertes dolosas hasta este momento ponen en peligro la seguridad nacional, porque está sometiendo a la nación al capricho de la delincuencia organizada, y eso constituye ni más ni menos que un delito de traición a la patria. Y como el artículo 108 de la Constitución Federal señala que todo servidor público, sea por elección popular, como en el caso de López, comete el delito de juicio político, mejor dicho, puede ser sometido a un procedimiento de juicio político por traición a la patria, por corrupción, por delitos electorales y por delitos a los que pueden ser sometidos cualquier ciudadano, o sea, delitos graves del orden común, como puede ser el de peculado. Y en esas condiciones yo llamo la atención a la oposición, especialmente a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, porque la única forma de parar esta dictadura, a este traidor a la patria, es que esta misma representante del PAN, y que además es la representante del Frente por México, candidata a la presidencia de la República, haga la denuncia por traición a la patria en relación a que López tiene sometido al país a la delincuencia organizada, y esto va en contra de la independencia, de la soberanía y la seguridad nacional. Y por otro lado, también se puede presentar otra denuncia por traición a la patria por estar sometido al gobierno de los Estados Unidos. Actualmente está sometido a Biden, pues es el policía de la frontera de este presidente,
y además viola el artículo 11 de la Constitución, pues atenta contra la libertad de tránsito de los migrantes y además viola sus derechos humanos. Y para estar en contexto de lo que estoy acusando a López, es de que cuando Trump era el presidente, le pidió a López, así tronándole los dedos, que le mandara 127,000 soldados para cubrir sus fronteras, y López se le arrastró y los llevó, y eso constituye también un delito de traición a la patria, porque está sometiendo a la nación a un gobierno extranjero, como en su momento lo hizo con Trump, y el delito todavía no prescribe. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de Trump, en donde denuncia a López de que ama a los Estados Unidos y de que por otro lado es muy obsequioso con 127,000 soldados que puso a disposición de un gobierno extranjero con el pretexto de cuidar sus fronteras así. Además, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haber colaborado en temas de seguridad fronteriza con el apoyo de miles de agentes de la Guardia Nacional. I want to thank the great president of Mexico. He is a great gentleman, a friend of mine, and President Obrador. He is a man who really knows what's happening, and he loves his country, and he also loves the United States. But I want to thank for his friendship and his professional working relationship. We actually had 27,000 Mexican soldiers. Bueno, esa es otra prueba de que López puede ser acusado de traición a la patria, porque puso o realizó actos que pusieron en riesgo la independencia y la soberanía y la seguridad de la nación mexicana, al poner a disposición de un gobierno extranjero 127,000 soldados para que lo dispusieran. Como en su oportunidad recuerdo que Benito Juárez también ofreció el mando del ejército mexicano a un general yanqui, y como López es seguidor de Benito Juárez, pues quiso hacer la misma traición, más que Benito Juárez pues ya queda en las páginas de la historia como un traidor, aunque sigue siendo la guía espiritual de López, porque ambos se mueven el mismo concepto de la corrupción y del concepto de traición a la patria. Y en el caso de Donald Trump, pues fue un acto muy vergonzoso, porque López siempre ha alentado, o más bien ha tratado de llamar la atención del pueblo de México, que él es anti-yanqui y que no permitiría que ningún extranjero pisara el suelo mexicano. Y por ello López es un cínico, porque a Donald Trump se le arrastró y le puso a disposición soldados mexicanos con el peligro de causar daño a la seguridad nacional, violando también López el artículo 89 de la Constitución Federal en sus fracciones sexta y décima de la misma, en donde se establece que el presidente de la República tiene como deberes y obligaciones la de preservar la seguridad nacional y buscar la cooperación con otro gobierno extranjero para proteger, preservar y promocionar los derechos humanos bajo el concepto de conseguir la paz. Y López en todos sus actos se ha apartado
de tales preceptos, pues no preserva la seguridad nacional, pone a disposición de gobiernos extranjeros la seguridad nacional. Y por otro lado, las cooperaciones que éste hace son poniendo en riesgo la seguridad de los migrantes, como sucedió con los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, porque López los tenía presos en Ciudad Juárez por instrucciones que dio al director de ese reclusorio, le vamos a llamar así, encargado del Instituto Nacional de Migración, que por cierto lo tiene trabajando todavía, porque López se burla de la Constitución y esta la trae pegada en sus patas para que le sirvan de tapete. Y finalmente, pues, concluyo que López ha puesto al gobierno a disposición de un grupo delincuencial, además del gobierno de los Estados Unidos. Y ante esas circunstancias, López debe ser acusado de traición a la patria por la candidata ahora del Frente o la alianza del PRI y del PAN, para que quede su denuncia y se investigue, porque las elecciones que se avecinan van a ser elecciones de Estado y debe haber un elemento de denuncia penal para que López sea anulado en su actividad electorera, que está prohibido por la misma Constitución, pero que como estamos viviendo en una dictadura de facto, López va a actuar no solamente de motu propio, sino que también lo va a hacer apoyado por el ejército mexicano, que ya le quitó su dignidad, porque ya no es garante de la soberanía nacional, sino que sirve a los intereses y caprichos de López y además a la delincuencia organizada, que es la que apoya a López en todas sus actuaciones, pues ellos lo llevaron a la presidencia de la República. De manera que invito no solamente a la señora Xóchitl Gálvez, sino a los millones de mexicanos que son impotentes para parar ese abuso de autoridad de López, y que si todos los mexicanos presentáramos una denuncia por traición a la patria, supongamos que no le dieran entrada, tenemos como aliado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa omisión de parte de la Fiscalía General de la República de no darle trámite a la denuncia de traición a la patria pudiera ser resuelta como un acto de autoridad por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa sería la solución para evitar que las actuaciones de los ciudadanos quedaran truncas, porque hay un evidente abuso de autoridad y desde luego una falta de Estado de Derecho. Muchas gracias.